aunque los postulados del socialismo aparecen desde el año 1800, aproximadamente 1800, es hasta el 1900, fíjense cuánto tiempo después, 1929, aquí sí una fecha más exacta, 1929, que van a tener gran relevancia y se van a empezar a adoptar como una opción de cambio, ¿no? Así como que, pues miren, esto cayó en crisis, ¿no? Ya aquí todo está mal. Acá hay una opción que tiene años estando ahí en el pensamiento, ¿no? En el círculo intelectual, pero que no lo habíamos tomado en serio. Vamos a tomarlo en serio y es entonces que se empieza a instalar en muchos países y en muchas zonas, bueno, más en otros países, pero a partir de la Gran Depresión va a tomar una fuerza muy importante, aunque en otros países ya empezaba, ¿no? Ya empezaba en Rusia, bueno, en la URSS, ¿no? Ya empezaba. El apogeo, por ejemplo, en China va a ser pues más o menos hasta el año 30, ¿no? 30, 40 es cuando tiene su gran apogeo, por esos años. El socialismo, Corea del Norte, como dijeron, Venezuela, Cuba, pero eso ya va a ser mucho más adelante todavía en América, ¿no? No tan temprano en la época. Pero bueno, la Gran Depresión, esta gran crisis del capitalismo, que se venía acumulando, se venía acumulando, se venía acumulando hasta que boom, explota toda esta crisis. Desempleo, inflación, pérdidas financieras, nula producción en las empresas porque no tenían quien les comprara, etcétera, etcétera. Todo esto se combina y genera este gran caos en el capitalismo. Ahora, quiero hacer un paréntesis. La escuela neoclásica es antes de esta época de la Gran Depresión, ¿no? Ahorita como que los dejamos un poquito de lado, solo para situarnos en el ambiente de crisis capitalista, ¿no? Crisis capitalista, desempleo, mucho desempleo. Entonces, hagan de cuenta, el mundo se va a dividir en dos a partir de este acontecimiento, ¿no? Los que siguen por la línea capitalista renovada, ya no un capitalismo como el que vimos primero, sino un capitalismo renovado acompañado de teoría macroeconómica muy específica ya, a lo que le vamos a llamar keynesianismo. Entonces ya no es capitalismo puro, ya es keynesianismo con capitalismo tipo Smith, ¿no? Tipo Smith. Ya van a ser como estas dos líneas, la escuela neoclásica y la escuela keynesiana caminando juntitas, ¿no? Y la respuesta para esta crisis también, pero del otro lado, va a ser el socialismo, ¿no? Como bien lo dijo uno de sus compañeros, el socialismo es una fase y el comunismo es la fase siguiente, ¿no? El socialismo no es algo en lo que los países se deben de quedar, sino es un periodo de transición al cual se le denomina socialismo. Digamos, el punto meta es el comunismo. A eso se supone que tendrían que llegar los países. Pero vamos a ver dos tipos de socialismo. Uno, como bien decía su compañero, el utópico, el que se da los 1800, dirigido por algunos ingleses que son los primeros que empiezan a decir, oigan, los trabajadores deben de tener mayor participación, la distribución debe ser más justa, y entonces ahí vemos a un hombre muy importante, a lo mejor ustedes lo encontraron, algunos de ustedes, si alguien lo hizo me dice, Owen. Este hombre llamado Robert Owen, ¿cómo se llama Robert? Se me fue. Es que, sí, es Robert, ¿no? Robert Owen, este hombre Owen va a proponer un tipo de socialismo, pero yo creo que este socialismo es el más difundido hoy en día. Aunque, permítanme un segundo. Perdón, ustedes disculpen. Entonces, Robert Owen promueve un tipo de socialismo de este tipo. Y me van a decir si ustedes se ubican en el socialismo actualmente con esta idea. Robert Owen decía que todos iban a producir, todos se iban a generar para la población y todo se iba a repartir exactamente igual. ¿Ustedes se ubican al socialismo con este tipo de idea?
una distribución igualitaria para todos los miembros de la sociedad. Sí. Sí. Exacto, pero este es el socialismo tipo Owen. Este socialismo se puso en práctica, de hecho él hace un experimento, compra una finca, se va con una población a vivir ahí, pues más de 100 personas vivían ahí, y empieza a hacer este experimento de que producían y todo se repartía exactamente igual. ¿Cuál fue el resultado? Pues un fracaso, ¿no? Porque la gente que trabaja más ve a la que trabaja menos, al final dice, ¿cómo que ganamos lo mismo? ¿No? Entonces fue un fracaso, ni siquiera sus propios hijos de Owen se quisieron quedar ahí. Fue un rotundo fracaso. Ese es el que le llaman el socialismo utópico inglés. Después de eso, ya surge el socialismo tipo Marx. Marx establece junto con Friedrich Engels, él va a establecer que el socialismo no puede ser así. El socialismo tiene que ser, sí, una distribución, una mejor distribución. No debe haber una persona que acapare los beneficios de la producción, obviamente el capitalista, no puede existir ese acaparador universal de los beneficios, se debe distribuir, pero todo es relativo a lo que aportas. Se te da en proporción a lo que aportas. Y entonces va a ser una diferenciación también, trabajo físico, trabajo mental. Si tú trabajas cierta cantidad, pues mereces esa retribución. Aunque después vamos a ver que el comunismo rompe con esta idea también. De hecho, para ellos esa es una mala forma de asignar los recursos, ¿no? Aunque dicen es necesaria en este momento. Después va a evolucionar a otra forma de asignar recursos, ¿no? Tomando en cuenta otros factores. Pero vean que es totalmente diferente. El socialismo tipo Owen es a todos igual, parejo, ¿no? Que es mucho la idea que actualmente nos venden. Actualmente yo veo sin fin de publicaciones en todos los medios de comunicación que dicen, ay, nos van a volver Venezuela, o nos vamos a volver Cuba, o nos vamos a volver lo que sea. No sé si alguna vez vieron el hijo de Felipe Calderón, un Twitter, o no sé qué fue, que dice, si gana Andrés Manuel, nos vamos a volver un país socialista, ¿no? Qué miedo, ¿no? Y todos haciendo, ¿no? Si gana, nos vamos a volver socialistas, qué miedo. Y entonces decían en el Mundial de Rusia, ¿no? Ah, si gana Andrés Manuel, ya ven que estaba como la moda de, pues nos vamos del país, ¿no? Y ninguno se fue chismosos. No. Pero estaba como esa moda y entonces puso así como un Twitter diciendo, si gana, ¿no? Pues ya saben quién, se va a volver el país socialista y mejor me quedo aquí en Rusia. Entonces, o sea, Rusia es la madre o el mejor ejemplo de la aplicación del socialismo. Pero ahorita vamos a platicar los diferentes tipos de socialismo en los países y por qué unos parece que son más exitosos que otros. Bueno, el caso es que tenemos como esta idea un poco tergiversada de lo que es el socialismo tipo Marx, ¿no? Porque el que es el de tipo Owen es el que prácticamente todos conocemos y asumimos como socialismo, ¿no? Dice, viva AMLO. Y entonces todos más o menos tenemos esta idea, ¿no? De, ay, no, o este típico video de, imagínate que tienes 2 vacas, ¿no? Y el Estado te quita no sé cuántas vacas. No hay algo más perdido en la realidad económica, aunque esto se ha difundido muchísimo, ¿no? El tipo de socialismo de Owen que no funcionó, que nadie aceptó, que todo el mundo dijo que era un fracaso, que no servía, ¿no? Y yo creo que actualmente Marx se ha de retorcer en su tumba de que le atribuyan ese tipo de socialismo a él, justamente él siendo un crítico de este tipo de socialismo y promoviendo un tipo de socialismo en el que se te da lo que aportes, ¿no? Pero aquí el punto es que la distribución de las ganancias no las va a acaparar el capitalista, sí, pues el Estado, ¿no? Esa es la gran parte también mala. Vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, este es el caldo de cultivo para que nazca el socialismo, ¿no? Obviamente hay un descontento, no puede haber una exigencia de cambio de sistema, un cambio de sistema
de la población si no hay un hartazgo de lo que antes hay, ¿no? Yo normalmente siempre hago referencia a esto, pero miren, ahorita ustedes pueden estar de acuerdo o no con el presidente, está bien, ¿no? Todos tenemos derecho a estar de acuerdo o no, de leer los números o no, de verlo o no, lo que sea, con el régimen actual, lo que sea. Lo que no podemos dejar de lado es el grado de votos, la cantidad de votos que tuvo. Histórico, lo vean como lo vean, ¿no? A lo mejor es un engañador, lo que sea, pero lo vean como lo ven, la cantidad de votos que tuvo. Porque una población primero salió a votar y votó tanto, con tanta aprobación a otros regímenes, ¿no? A lo mejor ni siquiera porque era algo que nos gustara o que nos atrayera sino porque las otras opciones, o sea, el otro régimen era terrible, ¿no? Y la gente ya no quería el otro régimen, ¿no? A lo mejor ni por aceptación del nuevo, pero pues era la única opción, ¿no? Como cuando ganó el PAN, era lo mismo, ¿no? ¿Por qué la gente votó por el PAN en el 2000? Porque estaba harto del antiguo régimen, PRI, ¿no? Del antiguo régimen, estaban hartos. Y entonces, lo mismo va a pasar con el socialismo. Miren, el socialismo surge más o menos con el manifiesto comunista por ahí de los años 1848, pero no se va a instaurar sino hasta 1917 en la URSS, que es la que empieza, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque el sistema anterior no estaba dando los resultados que querían. O sea, sí la gente vivía en un grado de explotación muy grande. Estamos hablando de un periodo donde no hay clase media como en nuestra actualidad, que tenemos clase media. Cuidado, mami. Ten cuidado. Que tenemos a lo mejor muchas clases medias y que ahorita vamos a ver que algunos conceptos en términos de Marx pues ya no aplican en la realidad. Es por eso que hoy en día ya ni existen economías 100% socialistas, mucho menos comunistas, no existen economías 100% capitalistas ni siquiera, ¿no? Porque los mismos estados capitalistas en muchas áreas se comportan como o con líneas o tendencias socialistas. Lo que vemos hoy en día es una amalgama de todo, ¿no? De todas las escuelas podemos sacar algo bueno y algo malo, ¿no? Absolutamente de todas. Y lo que tenemos hoy en día pues son combinaciones, ¿no? Combinaciones de todo. Ay, ¿qué es eso? AMLO ganador 2 de julio. La estadística de por cuánto ganó. Ah, ok. Y entonces, a mí lo que me impresiona es que la oposición, que ni siquiera figura como una oposición real, se enfoque tanto en decir, vamos a tirar al dictador, al que nadie quiere, ¿no? Obviamente una mentira repetida, pues se vuelve en realidad. En vez de que digan, pues, ¿qué hicimos mal? O vamos a hacer otra propuesta, ¿no? ¿Por qué la gente no nos quiere tanto? O sea, si una persona, ¿no? De los que se enganchan mucho en política en su Facebook, ¿no? Voy a decir algo así. Se pone a ofender, ¿no? Por ejemplo, a los que votaron por AMLO, pues prácticamente estás ofendiendo al 60% de tu Facebook, ¿no? De tus amigos, porque la estadística dice que fue más o menos así, ¿no? Pero lo que debe siempre haber alguna estructura social o algo que está pasando en la sociedad para que pueda entrar un nuevo sistema, ¿no? Si todo fuera muy bien, pues simplemente no entra y ya. Y es por eso que desde el 50 que sale el manifiesto comunista, 850, hasta el 20 más o menos, vamos a ponerle así, no hay cambios, o sea, 70 años de que ya habían publicado su obra y todos así como que, pues muy bien, ¿no? Tu obra, pues qué padre. Pero nadie le hacía caso, ¿por qué? Porque socialmente las cosas estaban bien, ¿no? Es a través del hartazgo de la población de verse explotada, ¿no? Con sentido de frustración, de enajenación, el acaparamiento del capitalista, el problema de la riqueza original, ¿no? De los ricos, ¿no? De los que tienen dinero para poner las fábricas, es a raíz de todos esos problemas que se va a ir dando el ambiente propicio para que surja con fuerza esa nueva idea económica. Pero tenemos también muchas cosas en contra que decir de este sistema, ¿no? Como también del gobierno actual y de todos los gobiernos, ¿no?
Solo que el gobierno actual, pues todavía no vemos los datos finales. Ya cuando los veamos, pues hablaremos mal. Me acuerdo que mis grupos siempre me decían, cuando estaba el PAN, me decían, maestra es panista, y yo decía, no, pues es que no ha cerrado su ciclo. No podemos todavía criticarlo tan bien como criticamos al PRI, porque el PRI ya cerró su ciclo, ¿no? Bueno, en el 2011, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Cierra el PAN su ciclo, pues claramente podemos criticarlo. Cerró nuevamente el PRI su ciclo, podemos volver a criticarlo, ¿no? Igual va a ser con el gobierno actual, cuando cierre su ciclo vamos a poder hacer una buena crítica respecto a ellos, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver. Entonces, ahora, le vamos a llamar socialismo y comunismo, porque son dos fases. Socialismo en la primera fase, comunismo en la segunda. ¿Quién lo desarrolla? Fundamentalmente, Friedrich Engels y Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx estaba pues por ahí escribiendo cosas y de pronto Friedrich Engels, creo que él es inglés, no me acuerdo ahorita muy bien, lee sus escritos de Marx. Marx es de ascendencia judía, ¿no? Profundamente ateo Marx. Y entonces lee y se ponen en contacto, pues empiezan a trabajar juntos. Durante toda su vida Marx se dedicó a escribir, eso era lo que hacía. Y Engels, que era de una familia acomodada de la aristocracia, se dedica a mantenerlo, ¿no? Toda la vida. Sería injusto decir que Marx no trabajó nunca, ¿no? Porque pues sí, obviamente su trabajo era ser un intelectual y producir este tipo de escritos, ¿no? Entonces, ellos decían que había que hacer una reconstrucción social. Y aquí vamos a hacer otro paréntesis. Miren, en este tipo de casos, cuando la reconstrucción social es propuesta por personas que de por sí viven en beneficios o en privilegios, muchas veces tiene tintes de que ellos quieren ser la nueva esfera de poder, ¿no? Tal vez no en el caso de Marx, que sea más apegado a su ideal, pero sí muy probablemente en el caso de Frederick, de Engels, ¿no? Como por ejemplo aquí los criollos en México, realmente no es que querían, o estaban muy preocupados por la comunidad indígena, ¿no? En realidad querían ser la nueva cúpula de poder. Lo mismo a lo mejor con los descendientes de Moctezuma. ¿Por qué pactan o por qué hacen acuerdos? Porque sabían que de acuerdo a las leyes de guerra, ellos seguían teniendo cierto rango o cierto poder, ¿no? ¿Por qué detienen la guerra y dicen, bueno, ya está ahí? Pues obviamente porque ya se sentían que habían perdido, pero no por amor a la población, sino porque dicen, bueno, si acuerdo la paz, yo quedo con beneficios, como es en todos los acuerdos de guerra, ¿no? A menos de que se violen los acuerdos, pero si ustedes leen un poquito de lo que le pasa a los descendientes de Moctezuma, pues se los llevan, les dan títulos nobiliarios, siguen siendo ricos, ¿no? Y así es todos, o sea, las cúpulas de poder se protegen, ¿no? Pero cuando esto no sucede así, cuando hay, habrá siempre idealistas sinceros, sí, seguramente siempre los habrá, y habrá otros que están diciendo, bueno, si derrocamos esta cúpula de poder, pues ahora nosotros nos volvemos el poder, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Paréntesis. Bueno, regresamos. Entonces ellos decían que debía haber una reorganización social. ¿De qué? De las estructuras materiales, es decir, de quién posee los medios de producción. Acuérdense que la obra, o bueno, no sé si lo leyeron o no, pero Marx tiene su obra que es su obra máxima, El capitalismo. Este libro, que está dividido en varios tomos, varias secciones, el Capital, este libro del Capital, dije el capitalismo, el Capital, este libro del Capital pretende hacer una crítica de cómo es el sistema de producción capitalista. Dice, este sistema de producción capitalista crea a una masa de gente pobre, los trabajadores obreros, pero los mantiene pobres para asegurarse mano de obra barata y gente que esté dispuesta a trabajar porque sabe que atrás de ellos hay 10 personas esperando su sueldo, no se queja de las condiciones laborales, pero estamos otra vez 1850, 1870, ¿no? En estas épocas. Todavía no hay los grandes movimientos pro sindicatos o huelgas o cosas de este tipo todavía. Entonces,
Ellos, de hecho, son promotores de este tipo de cosas y sí tienen un eco en la sociedad, sí logran, por ejemplo, que aparezcan sindicatos en algunas industrias, sí logran cosas, ¿no? En su época, pero así como que el Estado o como que haya una revolución y que quiera implementar esto, pues no se da tanto. Em, Según ellos, ¿de dónde proviene la riqueza? La riqueza proviene del trabajo. Sí, de los medios de producción son necesarios para generar riqueza, pero el trabajador es el que genera la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? El plusvalor, el valor añadido. Gracias a su especialización, a su conocimiento, genera un valor adicional. Entonces, dicen, el trabajador genera para pagar su sueldo. El trabajador genera para pagar la renta y genera para darle ganancias al capitalista. Pero de todos estos tres que ganan, el trabajador es el que gana menos. Si él produce 10 sillas en un día, con una silla paga su sueldo. Con 3 sillas paga la renta y con 6 sillas le da ganancias al capitalista. Y entonces es ahí donde surge una de las críticas más fuertes al capitalismo. El capitalismo es un sistema de explotación del rico sobre el pobre, ¿no? Otro sistema de explotación. Porque acuérdense que aparte en esta época está muy dividida la clase social, ¿no? Eres rico o eres pobre. Y entonces va a venir otra crítica de Marx, dice, además de la riqueza original, ¿quién tiene esa primera riqueza para ponerse a invertir en industria? Pues los que proceden de periodos de explotación anterior, fueron explotadores, colonizadores, o fueron señores feudales, o fueron gente del clero, de la nobleza, bla, bla, bla. Explotadores de cualquier forma. Son los que ahora compran los medios de producción, se hacen llamar capitalistas, ponen su dinero a trabajar, ¿no? Que en realidad es la mano de obra la que trabaja, y entonces son los más beneficiados y compran nuevos medios de producción, se vuelven más ricos, más medios de producción, se hacen más ricos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo podemos ver, obviamente, ¿no? En la actualidad lo podemos ver. Y en el caso de Slim, ¿no? Slim empieza ahí a lo mejor con una minera, pero ¿cómo se hizo de esa minera su familia? Y así, a lo mejor si nos vamos en la línea, muchas empresas, pues sus historias no son nada, limpias, ¿no? Puede ser algunas sí, puede ser que otras vengan de una historia muy antigua y a lo mejor en algún periodo fueron familias explotadoras, señoras feudales, lo que sea, ¿no? Esta es una crítica. Ya en nuestros días existen muchos ricos hechos a sí mismos, ¿no? Lo que platicamos, pero en esta época, pues no, ¿no? La mayoría venía de esos periodos. Esa es otra crítica. También se van a enfocar en la parte de la división de clases. Dicen, siempre existió la división de clases, o sea, siempre hay ricos y siempre hay pobres. Y siempre va a haber una lucha constante, ¿no? De las clases. Para Marx, las clases se dividían en dos. Los burgueses, los que tenían medios de producción, y el proletariado. Yo creo que todos hemos escuchado esta palabra, prole, ¿no? De la burguesía. El proletariado y la burguesía. ¿Quién es el proletariado? Aquel que solo tiene su mano de obra para vender. Y ahora, con el proceso de industrialización, todavía se hacía más agudo el problema, porque antes, por lo menos, tenían sus tierras y podían producir sus propios alimentos, ¿no? Con esta movilización hacia las ciudades, pues se volvían todavía más pobres, porque ni tierras ni producir sus propios alimentos. No tenían empleo, pues prácticamente estaban destinados a la miseria absoluta. Entonces los que tenían la sartén por el mango, pues obviamente eran los capitalistas, los que daban trabajo, ¿no? Y entonces, para él, estas dos van a ser las clases sociales, los que tienen medios de producción y los que solo tienen su mano de obra para trabajar. Hoy en nuestros días existe mucha clase media. ¿Qué significa eso? Que este concepto de burguesía y proletariado en términos de Marx, pues ya no aplica tanto. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque si tú eres un empresario, microempresario, en definición de Marx, también serías clase burguesa, ¿no? Porque tienes medios de producción, en términos así muy estrictos de Marx. Y si tú eres un empleado, pero solo tienes tu mano de obra para trabajar, para vender,
pero ganas tus 80,000 pesos al mes, o tus 20, o tus 30, ¿no? Lo que ganes, y eso te alcanza para una calidad de vida, digamos, decente, ¿no? O buena, ¿no? Incluso. Eh, pues sigue siendo prole, ¿no? Aunque ganes 80,000 al mes, pues sí, sigue siendo prole si solo tienes tu mano de obra para trabajar, ¿no? Seas quien seas. En términos marxistas, sigue siendo proletario, ¿no? Por eso en la actualidad ya no aplican tanto como esos términos, pero es que debemos entender la realidad social de esa época y de nuestra época. Les decía que hay dos líneas, ¿no? El capitalismo se va a ir por otra línea y el capitalismo va a entender, gracias a la crisis, que, que no puede mantener a sus empleados en zonas de miseria, no puede, ¿no? No puede. Y eso gracias también a la teoría de Keynes, un hombre que vamos a ver más adelante. Pero vamos a continuar. A ver, déjenme ver acá. Bueno, ahí obviamente, esto va a ser una de las grandes críticas al socialismo. Como lo mencionaba alguno de sus compañeros, el socialismo tiene el problema de ser absolutista, se quiere meter en todo, ¿no? No solo en la organización, en la planificación económica de qué industrias van a entrar, cómo van a producir, en cuánto van a vender, cómo vamos a distribuir el ingreso de esas industrias, no solo en eso. Quieren abolir la propiedad privada de los medios de producción, no toda la propiedad privada, que ese es otro engaño también. Mucha gente cree que el socialismo quiere abolir toda la propiedad privada, es decir, que tú no te puedes comprar una casa, que no te puedes comprar un auto. No es cierto, eso sí es posible en el socialismo. Es más, si tú tienes un trabajo intelectual muy sofisticado y ganas más dinero en el socialismo, puedes tener una casa más grande que el de al lado, sí, lo puedes lograr. Lo que no son los medios masivos de producción. ¿Qué son medios masivos de producción? Fábricas, industrias, etcétera, etcétera. Todos esos medios están en propiedad del Estado. Y todas las ganancias, ¿no? Todo lo que ganaría Salinas Pliego, ¿no? Y que lo haría millonario a él, todas esas ganancias no están en manos de particulares, sino en manos del Estado. Y el Estado, como es el representante de todos en la fase de socialismo, el Estado lo distribuye entre todos, esa riqueza, ¿no? No hay un solo dueño capitalista que se haga rico. Pero también pónganse a pensar el tipo de empresas, o sea, eran grandes industrias solamente, ¿no? No hay, como ahorita, ¿no? El microempresario, el pequeño y mediano empresario, no hay pymes, no hay cosas de eso, ¿no? O sea, hay fábricas grandes y el Estado es el que va a coordinar, planificar, por eso se conocen como economías planificadas, el que va a planificar toda la operación, es decir, un país a qué se va a dedicar, qué industrias van a entrar, cómo va a producir, cómo va a contratar, cuánto va a pagar, ¿no? Eso es lo que trata de organizar el Estado socialista. Pero aparte, también dicta la norma y la ética social y espiritual. ¿A qué se refiere con espiritual? ¿Religiosa? No, moral. El Estado regula todo, todo. Y específicamente en esto se refiere a la equidad, ¿no? A la moral para la distribución de la riqueza. Pero imagínense un Estado, un gobierno que te diga hasta en qué creer, ¿no? El Estado socialista era ateo por excelencia, ¿no? Malinterpretado en los gobiernos Mao Zedong, ¿no? De Stalin, pero era ateo porque él se constituía una especie de líder moral y espiritual y todo, ¿no? Entonces no daba... Esto es una de las grandes cosas que lo constituyó en un fracaso. Pues imagínense un Estado que tenga tanto poder. ¿Por qué alguien quiere darle tanto poder al Estado? No, pues no. Al principio parecía buena idea, pero ya después, obviamente no es una buena idea conforme van avanzando los años, ¿no? Y se van convirtiendo en dictaduras. Pero solo la de Stalin y la de Mao Zedong, ¿no? Ah, bueno, y la de Kim Hyun, no sé quién, Kim Hyun, creo que es un artista. No, el de ahorita de Corea. Ahorita lo checo, ¿cómo se llama? Se me fue. Kim Jong, Kim Jong-un, ¿no? O algo así. Oye, porque el próximo Sí, para ahorita se vuelven a conectar, chicos.